A ver, cuando pensamos en el feudalismo, lo primero que nos viene a la mente son castillos, caballeros, batallas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a entenderlo como lo que realmente fue, una solución desesperada a un mundo que literalmente se caía a pedazos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos que la gente que nos gobierna de repente no puede protegernos, de nada. ¿Qué estaríamos dispuestos a dar a cambio de seguridad, de poder seguir con vida? Pues esa pregunta es, precisamente, la que está en el corazón de toda la era feudal. Y es que todo arranca de un problema fundamental, un problema enorme, un gigantesco vacío de poder. A ver, durante los siglos IX y X, la figura del rey era bastante débil, la verdad. Pensemos en esto. Los reinos se partían entre los hijos del rey cuando éste moría. No tenían ejércitos permanentes, imagínate. Dependían totalmente de que los nobles quisieran prestarles sus propias tropas. Y para colmo, no podían ni recaudar impuestos en las tierras de esos mismos nobles. Su poder se basaba en pactos, en matrimonios, en alianzas muy personales y frágiles. De hecho, es que ni siquiera tenían una capital fija. Iban de castillo en castillo con toda la corte a cuestas. Pero ojo, que no siempre fue así. Hubo un momento, un destello de esperanza, casi como un falso amanecer, de orden y unidad. El imperio de Carlomagno. Claro, como los reyes francos eran tan débiles, el poder real acabó en manos de unos funcionarios llamados mayordomos de palacio. Y aquí aparece una figura clave, Carlos Martel. Su victoria contra los invasores musulmanes en Poitiers en el año 732 fue un antes y un después. No fue solo frenar una invasión, no, fue preparar el terreno para que su nieto, el gran Carlomagno, redibujara por completo el mapa de Europa. Y esta cronología lo resume todo de una forma brutal. En el 732, Martel detiene la invasión. Unas décadas después, en el 800, su nieto Carlomagno es coronado emperador. Se recuperaba la idea del Imperio Romano en Occidente. Parecía increíble, pero ¿cuánto duró la alegría? Pues un suspiro. Para el 843, el famoso Tratado de Verdún lo divide todo entre sus tres nietos. Y adiós unidad. Se esfumó tan rápido como había llegado. Y claro, con el imperio carolingio hecho trizas se abrió la caja de Pandora. Empezó una nueva era de terror. De repente Europa se vio asediada, pero no por un lado, sino por todos a la vez. Por el norte llegaba la furia de los vikingos. Esta gente de Escandinavia no se andaba con chiquitas, no solo saqueaban, es que llegaron a conquistar territorios enormes como las Islas Británicas, el norte de Francia o incluso el sur de Italia. Casi nada. Mientras tanto, por el este, aparecían los magiares. Eran guerreros nómadas venidos de las estepas asiáticas que entraron a sangre y fuego en Europa central, sembrando el pánico hasta que finalmente se asentaron en lo que hoy conocemos como Hungría. Y para rematar la faena, desde el sur teníamos a los sarracenos, piratas musulmanes del norte de África que arrasaban sin piedad todas y cada una de las costas del Mediterráneo. Es que no había un solo lugar seguro, en ninguna parte. El impacto, claro, no fue solo físico. El impacto psicológico fue demoledor. Esta cita lo clava. La violencia de estos invasores creó un clima de terror. La gente llegó a interpretarlo como un castigo de Dios y signo del fin del mundo. El miedo era total, absoluto. Y es justo de ese miedo, de esa desesperación, de donde nace la solución. Una solución que no se planeó en ningún despacho, sino que surgió de forma orgánica, lo que hoy conocemos como el contrato feudal. Y en el corazón de este nuevo sistema hay una palabra clave, el feudo. Pero, ojo, un feudo no era solo un trozo de tierra. ¿Qué va? Era la base de todo, de la riqueza, del poder. Un señor le daba un feudo a un vasallo, y éste, a cambio, le juraba lealtad y, lo más importante, le prometía ayuda militar. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a esto. Este pacto de vasallaje era un contrato, un toma y daca con obligaciones muy claras para las dos partes. Como vemos aquí, el señor tenía que dar el feudo, proteger a su vasallo y administrar justicia. A cambio, el vasallo juraba lealtad, le daba ayuda militar cuando hacía falta y le aconsejaba si se lo pedían. Era, digamos, el pegamento que mantenía unida a toda la clase guerrera. Vale, pero ¿cómo algo así se extendió por toda la sociedad? Pues fue un proceso que empezó desde abajo hacia arriba. Paso 1. Los campesinos, muertos de miedo, buscan a un noble local y le ofrecen su libertad a cambio de protección. Paso 2. Así nace la servidumbre. Los campesinos se convierten en siervos atados a la tierra de ese noble. Paso 3. Con el control de la tierra y de la gente, los nobles se convierten en la verdadera autoridad de la zona. Y el último paso. Los reyes que ven que estos nobles son ahora superpoderosos, se adaptan y formalizan esas relaciones con los pactos de vasallaje, para por lo menos asegurarse su lealtad. Toda esta nueva organización política y militar
Lógicamente, acabó dando forma a una sociedad muy rígida, un mundo dividido en 3 grandes órdenes. 3. Ese era el número mágico. El 3 definía el lugar de cada persona en el mundo. La sociedad medieval se organizaba en estos 3 grandes grupos, los estamentos. Y lo más importante, se pertenecía a ellos por nacimiento, salvo en el caso del clero, claro. Y aquí los tenemos, clarísimos. Primero, la nobleza, los que luchan. Su misión era defender a todos los demás. Segundo, el clero, los que rezan. Su función era asegurar la salvación espiritual de la sociedad. Y por último, los trabajadores, los que trabajan. Aquí entraban campesinos, artesanos, comerciantes, vamos, los que producían todo lo necesario para que los otros 2 estamentos pudieran vivir. Ahora bien, dentro del grupo de los que trabajan, la inmensa mayoría eran campesinos. Pero, cuidado, no todos eran iguales. Había una diferencia fundamental. Por un lado estaban los siervos, legalmente atados a la tierra. No se podían marchar ni casar sin permiso, y su condición se heredaba. Pero también existía un pequeño grupo de campesinos libres. Ellos sí podían dejar el feudo y tomar sus propias decisiones, aunque pagaban rentas al señor y, por supuesto, el diezmo a la iglesia. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Protección a cambio de libertad. Viendo cómo funcionaba el sistema con esas obligaciones, esa estructura social tan rígida, ¿fue un trato justo? Bueno, es una pregunta que nos deja pensando, y mucho, sobre cuál es el verdadero precio de la supervivencia.